Empezamos ya con esta sesión. Voy a grabar esta primera parte de la sesión, solo la presentación, ustedes, ¿no? La parte de las participaciones de ustedes, ¿no? Solo la presentación para tener todo este material de apoyo para este curso. Este curso de introducción a la historia de las religiones, como dice en su programa, pues es un curso que pretende analizar las religiones vivas más importantes que se practican en el mundo desde diferentes perspectivas. Su historia, las creencias y las prácticas religiosas. Y cuando hablamos de historia, pues entonces, historia, creencias y prácticas, entonces tenemos que estar conscientes de que se trata de una visión interdisciplinaria, de que nos vamos a apoyar en diferentes ciencias, en diferentes disciplinas, porque las religiones abarcan todos los aspectos de la vida humana y de la cultura. Vamos a considerar su historia, sus textos religiosos. Cuando hablamos de textos religiosos, pues nos vamos a referir a la filosofía, a las teologías, al análisis de discurso, al análisis semiótico, sus visiones del mundo. Y el tercer aspecto son sus rituales, sus prácticas religiosas. Todas las religiones tienen este aspecto, se practican, se viven en la vida cotidiana, tienen diferentes rituales alrededor de los cuales se congregan sus fieles, sus creyentes, y esto pues estudia desde la antropología y desde la sociología. Y sus manifestaciones en la vida cotidiana, cómo las religiones influyen en nuestra vida cotidiana. Ahorita ustedes expresaban que son católicos de nacimiento, católicos por ser bautizados, pero no practicantes. Y esto influye, aunque uno diga, yo no creo en nada, no pertenezco a ninguna iglesia, no me interesa participar en ninguna comunidad religiosa, bueno, pues las religiones influyen en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de celebrar o no vacaciones. Ya viene la Semana Santa, por ejemplo, que son las vacaciones esperadas por todo el mundo. El calendario civil se rige también por el calendario religioso, entonces hay una relación muy estrecha entre las religiones y la vida cotidiana. Las comidas, por ejemplo, las comidas de Cuaresma, se sea o no católico, pues son cosas que disfrutamos todos, ¿no? Nos gusta estas celebraciones. La romería de Zapopan, por ejemplo, una fiesta tan importante y tan tradicional aquí en el occidente, que es muy bonito ir y ver los danzantes y ver esas formas de sincretismo y de expresión de la religiosidad popular. Es parte de nuestra cultura, independientemente de que seamos o no, de que creamos o no, pues es parte de nuestra cultura mexicana, jalisciense, y particularmente pues del occidente de México, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos, desde esta perspectiva es que vamos a analizar las religiones. Y el otro aspecto que quiero que tomemos muy en cuenta a lo largo de todo este curso es qué importancia o cuál es el papel de las religiones en el mundo actual. ¿Las religiones tienen sentido para los jóvenes? ¿A los jóvenes les interesa practicar o no las religiones? ¿Es importante practicar una religión? ¿Les interesa, no les interesa? En este mundo globalizado, cuando ya todo está, hay nuevas creencias, hay una vivencia muy diferente, sobre todo a raíz de este año de pandemia, donde hemos vivido encerrados y las nuevas generaciones viven dentro de un mundo mucho más virtual. ¿Qué sentido tienen las religiones? ¿Las religiones sirven para algo? ¿Para qué sirven? Entonces, que se pretende, pues, o uno de los objetivos de este curso es que a lo largo de todo el semestre estemos también reflexionando cuál es el papel de las religiones en el mundo actual y qué está sucediendo con las religiones. ¿Qué está sucediendo con las comunidades religiosas en el mundo globalizado, sobre todo a partir de este nuevo milenio, cuando pues hay tantos cambios en la cultura, en las formas de vida, en la mentalidad
de todas las comunidades del mundo. Los objetivos que tenemos en este curso son analizar el desarrollo de las principales religiones del mundo desde las perspectivas históricas. Cuándo nacen, dónde nacen, en qué contexto, quiénes son sus fundadores o sus transformadores, quiénes son los que hacen las reformas, las grandes reformas en las religiones más importantes, cómo las ideas religiosas van cambiando o se establecen cuáles son las ideas religiosas, las creencias de cada religión más importantes, cómo se practican en la vida cotidiana. El segundo objetivo es analizar los elementos comunes de las diferentes religiones y su desarrollo teológico. En la medida en que vayamos avanzando en los temas, nos vamos a dar cuenta también de que hay muchas ideas compartidas. Uno pensaría que, pues, ¿qué tiene que ver el cristianismo con el hinduismo? Nada, son cosas de mundos diferentes, de épocas diferentes, pero cuando nosotros veamos las creencias del hinduismo y comparemos con las creencias de otras religiones, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos elementos en común, tal vez más de los que uno se podría imaginar. Entre el mazdeísmo, por ejemplo, y las religiones abrámicas también hay mucho en común, las ideas de los ángeles, etcétera, ¿no? Lo iremos viendo a lo largo de este semestre. Y entonces vamos a ir haciendo también como un análisis comparativo entre las ideas religiosas de las diferentes tradiciones. El tercer objetivo es que nosotros estamos aquí en esta universidad de Guadalajara, una universidad pública, estudiando las religiones no como pastores y no como predicadores y no con el fin de convertir o desconvertir a nadie. Aquí se trata de hacer un asunto, una tarea académica. Y las religiones, la historia de las religiones es una disciplina científica. Y desde esa perspectiva es que nosotros las vamos a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia de las religiones tiene sus propias herramientas, sus propias metodologías, su objeto de estudio, y este se ha venido desarrollando sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, estudiando las religiones de manera científica y académica. Entonces, esto es lo que vamos a conocer nosotros y desde esta perspectiva lo vamos a hacer. Los historiadores de las religiones, o esta disciplina, nace a mediados del siglo XIX, cuando Europa se vuelca hacia las culturas antiguas, hacia Egipto, hacia China, hacia la India. Estas grandes expediciones de Napoleón, por ejemplo, que llevan a Egipto, llevan a muchos lugares y van trayendo muchos elementos de su cultura hacia Europa, pero también los textos. Se descubren los textos de Oriente, se llevan a Europa y se empiezan a traducir a las lenguas occidentales. Y este es un acercamiento muy importante porque permitió que filósofos, teólogos, arqueólogos, historiadores, filólogos, etcétera, una gran cantidad de personas de diferentes disciplinas empezaran a estudiar, a traducir y a conservar estos textos para darlos a conocer y a integrarlos al pensamiento occidental. Entonces fue así como se formaron asociaciones de especialistas para estudiar estas religiones y se empezaron a traducir los textos de otras culturas. Por ejemplo, el I Ching, el Tao Te Ching, los Vedas y el libro de los muertos de Egipto, etcétera, ¿no? Entonces fue así como nos llega todo este conocimiento a Occidente, y digo entre comillas, y es así como nosotros conocemos también estas grandes culturas y grandes tradiciones que nos eran ajenas en épocas anteriores, ¿no? Entonces, este acercamiento ha sido muy importante y a partir de mediados del siglo XIX es que se desarrollan estas disciplinas científicas de la historia o la ciencia de las religiones. Ahora, bueno, pues ya estas investigaciones son cada vez más reconocidos, se ha escrito una cantidad muy importante de libros acerca de las religiones y se ha avanzado mucho en el conocimiento de las religiones.
El cuarto objetivo es fomentar el conocimiento de otras creencias, la tolerancia, el diálogo y el respeto. Esto es algo que va a suceder de manera personal y es un objetivo que no es un objetivo científico, pero este curso generalmente mueve, aporta muchos elementos y cuestiona también nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Las actitudes fundamentalistas o muchas actitudes de intolerancia religiosa, de intolerancia y de rechazo a las creencias de los demás son generalmente por desconocimiento. Esta actitud de que solo lo que yo creo es lo válido, solo lo que yo pienso es lo válido, todos los demás están equivocados, son en realidad actitudes de una mentalidad muy ignorante. En la medida en que nosotros conozcamos las creencias de los demás, nosotros conozcamos cómo practican, por qué se convierten, qué es lo que creen, es que en esta medida vamos a poder entablar un diálogo con los creyentes de otras religiones. Y este diálogo va a ser muy productivo y muy enriquecedor si lo hacemos desde una perspectiva respetuosa y abierta. Entonces se trata de formarnos también en esta mentalidad del diálogo interreligioso y del respeto a los creyentes de las demás religiones. El punto de partida es quitarnos esta idea de que solo lo que yo pienso es lo correcto y todos los demás están equivocados. Esto es algo fundamental y es algo que vamos a ir rompiendo, si es que lo tienen, espero que no, a lo largo de estas sesiones. Entonces se trata pues de ser abiertos, ser tolerantes y ser dialogantes y respetuosos hacia las creencias de los demás, en particular las creencias religiosas, pero obviamente pues también las creencias culturales de otras comunidades, ¿no? Y el quinto objetivo, esto tal vez se pueda dar, bueno, en algunos casos sí se va a poder dar de manera virtual. A veces anteriormente lo hacíamos visitando los templos, visitando las comunidades, yendo a los diferentes espacios donde practican otros creyentes de todas las religiones. Si se puede, lo haremos. Si no se puede, pues se hará de manera virtual en la medida de lo posible. Pero acercarnos a los creyentes de estas religiones, ya sea de manera virtual o a través de un diálogo que podamos establecer física o virtualmente, ¿no? Pero saber cómo viven ellos, qué piensan, que ustedes les hagan las preguntas que a ustedes les interesen. No es lo mismo leer sobre budismo que platicar con un budista. Hay cosas que podemos aprender en los libros y hay cosas que la experiencia de un practicante nos puede decir mucho más. Entonces vamos a tratar de que este diálogo se dé también en la medida de lo posible. Entonces la primera parte de ahora pues es hablar de las religiones en el mundo, la diversidad religiosa en México y bueno, también qué es lo que sucede en el occidente de México. Nuestro primer tema, bueno, el primer tema de religiones, la semana próxima vamos a ver cómo estudiar las religiones de manera interdisciplinaria y luego entraríamos al tema del taoísmo, religiones orientales. El taoísmo es la tradición milenaria china. Sus libros más importantes son el Tao Te Ching y el I Ching. Por allí alguien ya traía el libro de el Tao Te Ching, que es en realidad un libro de poemas muy bonito de Lao Tse. No sé si ya lo empezaron a leer, pero búsquenlo. Hay muchas ediciones que pueden descargar gratuitamente por internet. Es un libro de poemas con una sabiduría muy profunda, que no se trata de que lo lean rápido, sino de que lo disfruten, lo reflexionen y traten de encontrar qué es lo que se está diciendo a través de un poema de 8 versos, ¿no? Hay una sabiduría muy profunda en todo esto, ¿no? Y vamos a tratar de acercarnos a Oriente desde la perspectiva de sus propios textos y sus propios pensadores. No nos interesa conocer
¿Qué dicen los filósofos occidentales, europeos o americanos acerca de Oriente? Nos interesa saber qué dicen los filósofos y los pensadores orientales acerca de su propio conocimiento en primer lugar. ¿Sí? Hay que conocer las otras culturas a partir de sus propios textos. Esto es muy importante. Una cuestión introductoria, antes de que veamos Oriente, pues es cuestionarnos estas categorías de Oriente y Occidente. Y cuestionarnos también el concepto mismo de religión. Porque cuando nosotros hablamos de taoísmo o hablamos de budismo, el concepto de religión nos queda muy chico. Religión, este concepto, lo que nosotros entendemos por religión, no nos alcanza a explicar la manera como se vive la espiritualidad o la relación con lo trascendente en Oriente. Entonces yo prefiero usar o decir las espiritualidades o las tradiciones espirituales orientales más que las religiones orientales. Ya veremos después cómo es muy limitante y muy occidental este concepto de religión, ¿no? Pero cuando hablamos de taoísmo, tenemos que entender que se trata de visiones del mundo, de expresiones y de ideas que son muy diferentes a la manera como vivimos aquí la relación con lo trascendente en nuestras tradiciones mexicanas o nuestras tradiciones religiosas. El taoísmo, más que una religión donde haya un bautizo, haya ritos de paso, es como bautismo, confirmación, como los tenemos en nuestra cultura, es una forma de vida, es una forma de entender el mundo, de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse con la energía del universo, que se puede dar, como tenemos en esta imagen, a través del ejercicio físico, del Tao, del Qigong, del Qigong, del Sondo, de todas estas disciplinas que seguramente ustedes han practicado o han visto lugares donde se practican muy cerca de sus casas, en locales, Taekwondo, por ejemplo. Todo lo que termina con Do, eso quiere decir Tao. Es una manera de traducir Tao a la forma de Do. Entonces, Taekwondo, Sondo, todas estas palabras quieren decir en realidad Tao. Y Tao quiere decir la energía del universo, la relación con la energía del universo, ¿sí? Entonces, se trata, o el taoísmo lo que nos enseña es que somos energía, que lo más importante de nosotros es esta energía del universo que está manifestada en nuestro cuerpo y que esta energía tiene que, o se está relacionando permanentemente con la energía del universo. Y lo que propone el Tao Te Ching y lo que propone el taoísmo es reconocer este movimiento de la energía y vincularse continuamente con la pureza de la energía universal. ¿Sí? Estas ideas tuvieron mucha influencia en el pensamiento de la New Age, por ejemplo, en los años 70, los años 80, cuando se habló mucho de la energía, de la relación con la naturaleza, todas estas cuestiones, porque son ideas que los pensadores y los escritores occidentales tomaron de estos libros que llegaron aquí a todo Occidente, traducidos, y que tuvieron una influencia muy importante, ¿no? El I Ching, por ejemplo, que es, bueno, los conceptos más importantes del taoísmo, Tao, vamos a ver qué es el Tao. Tao es esta idea del todo, la relación de las dos fuerzas más importantes, las dos energías más importantes, que son el yin y el yang, el arriba y el abajo, lo femenino, lo masculino, la luz, la oscuridad, etcétera, y cómo la unión, la relación de estas dos energías es lo que genera el movimiento, la creación, la vida, etcétera, ¿no? Y la meditación, etcétera, ¿no? Entonces, esta serie de conceptos que son
muy importantes dentro del taoísmo, pero que nos ayudan a explicar no solo nuestra relación con la energía del universo, sino también la política, el movimiento, todo. A partir de la comprensión de estos dos elementos, el yin y el yang, que los tenemos en la imagen de la izquierda, que seguramente ustedes conocen, las dos gotas, blanco y negro. Esto es el yin y el yang, y cómo se conjugan y están en constante movimiento, ¿no? Esta representación de las dos energías es lo que dentro del taoísmo da la explicación de todo, de todos los fenómenos, ¿no? Lo veremos en su momento, ¿no? El otro libro que es muy importante es el I Ching, o libro de las mutaciones. Aquí el libro que yo recomiendo, la versión que a mí me gusta más, que nos acerca más, es esta de Richard Wilhelm y Fogelman. Y el libro de las mutaciones lo que hace es explicarnos la impermanencia, el constante cambio, el constante devenir. Nada es permanente, dice el taoísmo. Todo está en constante movimiento, en constante flujo. Y lo que el libro de I Ching, que es un libro oracular, es un libro de sabiduría muy profunda, pero también es un libro oracular, es decir, que te ayuda o que te sirve para entender qué decisión tomar o cuál es tu situación particular en determinado momento frente a tal conflicto, frente a tal situación, qué decisión tomar. Entonces, el libro de I Ching te ayuda mucho a tomar decisiones de esta naturaleza. Y lo que hace es, a partir de la relación de los elementos contrarios, que son las fuerzas de la energía, las fuerzas del universo, la expresión de sus características más importantes, por ejemplo, la claridad del cielo, la tierra, el cielo frente a la tierra, el agua frente al fuego, este tipo de energías del universo, cómo se van relacionando y van influenciándose unas a otras, ¿no? Entonces, esta conjunción de las energías reflejada en un momento particular de tu vida, pues te da una respuesta a las preguntas que estás haciendo, ¿no? El libro de I Ching lo que hace es explicar esto, la impermanencia, todo está en constante flujo, en constante movimiento, y tenemos que adaptarnos al constante movimiento. No podemos, agua que se estanca es agua podrida. Entonces hay que estar renovándose continuamente, porque nuestro mismo cuerpo, nuestras mismas células, nuestra misma energía se está renovando constantemente. Reconocer esto es una parte importantísima del taoísmo, que enseña pues esto de que no podemos permanecer ni quietos, ni estancados, ni estáticos, pues todo está en constante flujo. Hay que entender cuál es el flujo del universo y nuestro papel en ese momento del flujo del universo para adaptarnos a estos cambios, ¿no? Los textos que vamos a leer, que están recomendados aquí, el I Ching, les voy a enviar la introducción de Richard Wilhelm. Hay otro, El contexto histórico del I Ching y su paso a Occidente. Este es un libro que escribió un maestro de la Universidad de Guadalajara, coreano, Kwon Tae-jung, compañero del Departamento de Estudios Literarios y que está en la biblioteca de la universidad. Vamos a tomar este capítulo, el contexto histórico del I Ching y su paso a Occidente. Y él lo que hace es un análisis de la obra, la influencia del I Ching en autores como Octavio Paz, Salvador Elizondo y José Agustín. Hay otro autor muy importante que es Carl Gustav Jung. Él fue amigo de Richard Wilhelm y también se interesó mucho por las traducciones que Wilhelm estuvo haciendo acerca del libro de I Ching y se puso a estudiar el taoísmo. Escribió varios libros, Carl Gustav Jung, y aquí el que se recomienda es acerca de la meditación oriental en el libro que se llama Simbología del Espíritu, que está en el Fondo de Cultura Económica. De estos textos seleccionan ustedes uno y sobre eso hacen su reseña. También pueden hacerla de algunos poemas del Tao Te Ching, una reflexión sobre esto. Perdón. La siguiente religión que vamos a ver aquí, pues es el hinduismo. El hinduismo es esta religión que nace en la India, que cuando nace el hinduismo, igual que el taoísmo, no hay fechas.
no tenemos fechas precisas. Lo que sí podemos tal vez decir es que podemos poner alguna fecha a su origen a partir de la escritura de los primeros textos. Y no me refiero a la escritura con letras, sino también a los grabados, a la arquitectura, a los templos, a los vestigios arqueológicos que se han encontrado. Entonces, del hinduismo conocemos algunos textos, conocemos también ideas o vestigios arqueológicos alrededor del año 4000 antes de nuestra era. Entonces, igual que del taoísmo, alrededor del año 4000 antes de nuestra era. Es decir, que se conocen estas ideas, pero no quiere decir que el hinduismo haya nacido en este momento. Seguramente tiene una tradición mucho más larga, de la cual no hay vestigios escritos, no hay nada que nos haya llegado de ese pasado, pero seguramente son ideas que ya prevalecían desde otras épocas. Aquí me parece muy interesante señalar que la idea que nosotros tenemos del tiempo en la historia de la humanidad es muy limitada. Nosotros como historiadores, ustedes como historiadores, se darán cuenta de que si conocemos textos o arqueología, monumentos, figuras de la época, últimamente se han encontrado, por ejemplo, restos de posibles antecesores de la especie humana de 15,000, 10,000 años antes de nuestra era. Y nos parece que es un pasado muy lejano, pero en realidad no. O sea, ¿cuándo empieza la humanidad? ¿Qué hubo antes? ¿Cuál es nuestra concepción del tiempo, nuestra concepción del espacio? Y en realidad lo que conocemos de la historia de la humanidad es muy limitado. 6,000 años, 8,000 años cuando mucho. La historia de la cultura empieza con la historia de las religiones. Los primeros vestigios de la historia de la humanidad tienen que ver con los enterramientos, tienen que ver con la relación o esta búsqueda del ser humano por encontrar una explicación a lo sobrenatural, a la vida, a la muerte, al día, a la noche. Así llueve, así no llueve, así hay fenómenos naturales, terremotos, etcétera. Y entonces estas preguntas que se estuvieron haciendo nuestros antecesores o la especie humana desde mucho tiempo antes, tenían relación con esta conexión con lo sobrenatural. Y todo esto pues nos habla, todo esto tiene que ver con la importancia de lo que hoy nosotros concebimos como religión, ¿sí? Entonces, ¿qué hubo antes de todo esto? Del hinduismo, del taoísmo, que son las filosofías, las creencias de las cuales se conoce más antiguas. Bueno, pues los textos de los Vedas, pero cuando los textos védicos se escribieron, no quiere decir que en ese momento nacieran. Cuando se escribe el I Ching, cuando se escriben estos primeros poemas o estos versos del Tao Te Ching, no quiere decir que nacieran en ese momento. En ese momento se escriben, pero son ideas que vienen desde mucho tiempo atrás y que son ideas de lo que decimos es sabiduría milenaria. Tampoco podemos decir, hay un autor de los Vedas. ¿Quién es el autor de estos textos? No hay un autor, es un conocimiento, una sabiduría compartida que está presente en una cultura, en una comunidad, en un país, en un territorio, pero como una forma de entender la relación con el mundo y con lo sobrenatural. Son ideas compartidas que en determinado momento de la historia se empiezan a escribir o se empiezan a reflejar en los monumentos, en los templos, etcétera, pero que no quiere decir que allí nazcan. ¿Sí me entienden lo que quieren decir? ¿Lo que quiero decirles? No sabemos entonces, esta es la conclusión, cuándo nace el hinduismo o cuándo nace el taoísmo. No podemos saberlo. Lo podemos decir a partir de que aparecen estos textos en nuestra historia, en la historia de la humanidad.
¿sí? El hinduismo, bueno, pues sus textos más importantes son los Vedas, son los textos védicos, los Upanishads, de los cuales veremos historias muy bonitas acerca de la creación del universo, del hombre, acerca de la relación de la divinidad con la humanidad, los descendimientos de los dioses, por ejemplo, cuando hay problemas de conocimiento y de sabiduría religiosa, los dioses bajan, descienden, ponen orden en el mundo y se van. Entonces, estas ideas de los avatares de Vishnu, por ejemplo, son muy bonitas y son ideas que están expresadas, que están escritas en estos textos de los Upanishads. Entonces, aquí en el hinduismo, bueno, pues vamos a discutir estas ideas de la divinidad. El hinduismo es monoteísta, politeísta. Estos conceptos nos sirven para entender el hinduismo. Las representaciones, ¿qué representan estas figuras de la divinidad? ¿Qué representan tantas serpientes, el color azul, toda esta explosión de color, esta manifestación tan fuerte de la fiesta, la alegría en el hinduismo? Y esta idea también de que, pues, en el hinduismo cualquiera puede hacer su representación de la divinidad o tener su representación familiar, personal de la divinidad, o relacionarse con una fuerza de la naturaleza reflejada en una divinidad. Por ejemplo, si es Brahma, que es el dios creador, Vishnu, que es el dios que mantiene la representación de la divinidad, que mantiene la creación, y Shiva, que es esta parte de la destrucción, de la fuerza, de los huracanes, de las tormentas, de las olas fuertes del mar. Esto es lo que representa la Trimurti del hinduismo. Brahma como creador, Shiva como destructor y Vishnu como el conservador. Entonces, todos los hinduistas sienten cierta afinidad por alguna de estas tres representaciones. Entonces, hay quienes veneran esta parte fuerte de la divinidad, que es Shiva, la fuerza de la erupción de un volcán, por ejemplo, o la fuerza de un tsunami, o hay quienes veneran o se identifican más con la parte más apacible, pacífica y tranquila de la divinidad, que es Vishnu. Entonces, por eso dentro del hinduismo vamos a encontrar estas tres corrientes que son las más importantes: los brahmánicos, los shivaístas y los vishnuistas, ¿sí? Y una comunidad importante que tenemos aquí, pues, son los Hare Krishnas, que tenemos aquí en Guadalajara. El texto más, dentro de todos los textos que hay en el hinduismo, que hay una gran cantidad de textos escritos, vamos a centrarnos en el Bhagavad Gita, que es la síntesis del pensamiento védico en la cual todos los hinduistas se reconocen. A cualquier vertiente del hinduismo, cualquier practicante, reconoce que en el Bhagavad Gita, que es un texto de una parte del Mahabharata, ahí está la fuente, la condensación de las ideas más importantes del hinduismo. Entonces vamos a adentrarnos en este texto. Y hay dos versiones, una que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, es decir, los Hare Krishnas. Este libro lo pueden conseguir ustedes en la comunidad Hare Krishna. Es un texto comentado, muy grueso, que tiene la versión en sánscrito, cómo se recita en sánscrito, la traducción al español y una explicación bastante extensa que hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada de cada verso del Bhagavad Gita. O hay otra que hace Mauro Kunz, que es solo la traducción del sánscrito para que cada quien pueda hacer su propia interpretación. Hay otras que van a encontrar ustedes en internet, pero estas son las que yo les recomiendo. Hay un texto que ya manejamos en otras clases, que es una introducción al budismo, unos apuntes de un curso que vimos durante un semestre solo de hinduismo. Hay otro texto, Enseñanzas Espirituales de la India, de María Teresa Román López, o Sendero de la Devoción de Swami Vivekananda, el Bhakti Yoga.
El budismo. El budismo nace del hinduismo. Buda nace en el siglo VI antes de la era común, como Siddhartha Gautama, el príncipe Siddhartha Gautama. Y Buda lo que hace, o Siddhartha Gautama lo que hace es, en un momento en el que el hinduismo está fuertemente influenciado, apoyado, concentrado en los brahmanes, y el rechazo a la sociedad de castas y a los parias y a todas las clases inferiores dentro de la estructura social de la India, Siddhartha Gautama se da cuenta de que la liberación, la iluminación, Buda quiere decir iluminado, la iluminación es algo que todos pueden y deben alcanzar en esta vida. No es solo una cuestión de los brahmanes, no es solo una cuestión de los sacerdotes o de las clases altas, sino es algo que todos deben alcanzar y practicar en la vida. Entonces, lo que Buda enseña es cómo llegar a este camino de la iluminación y cómo practicar y purificar la mente, es decir, lo que nosotros entenderíamos por alma, cómo purificarla para alcanzar a ser un ser iluminado y dejar de estar renaciendo en los ciclos del samsara. Taoísmo, hinduismo, budismo, todo Oriente tiene muy fuerte esta idea de los renacimientos. Estamos renaciendo, renaciendo, renaciendo continuamente, infinitamente, hasta que, ¿hasta cuándo? Pues el budismo dice, es posible dejar este ciclo de renacimientos. Todos los renacimientos, renazcas en condiciones favorables, en condiciones desfavorables, como ser humano, como animal. Todos estos renacimientos pueden terminarse cuando tú purificas totalmente tu mente y alcanzas la iluminación, es decir, sales del ciclo de renacimientos del samsara. Una persona iluminada, una mente iluminada, pues es una mente de un Buda, y este Buda tiene como muchas, pues muchas cualidades. Es una mente omnisciente, una mente que puede emanar en diferentes situaciones, puede aparecer en diferentes situaciones para ayudar o para resolver algún problema, un poco lo que sucede con los avatares de Vishnu, y para dar enseñanzas a la humanidad. Entonces, dentro del hinduismo encontramos tres vertientes más importantes, que son la Hinayana. El budismo Hinayana es este camino que se sigue de manera individual para alcanzar la liberación. Es decir, es un proceso personal, individual, de decir, yo voy a purificar mi mente, voy a salir de este ciclo de renacimientos porque yo ya no quiero estar renaciendo y renaciendo y renaciendo. Quiero alcanzar la liberación de este ciclo de renacimientos, llegar a un nivel de mente superior, un nivel de mente más pura. Este es el camino Hinayana, un camino personal. El segundo es el camino Mahayana, es el reconocimiento de que lo hago por el beneficio de los demás seres sintientes. ¿Sí? Esta responsabilidad de que no soy yo, somos todos, o lo hago por los demás. Y el tercer camino es el camino Vajrayana, es el camino del Tantra, que seguramente ustedes han oído como algo que tiene que ver con unas posturas sexuales muy difíciles. No es eso. El camino del Tantra es el camino rápido hacia la iluminación, que implica el manejo de todas las energías de nuestro cuerpo, de las fuerzas interiores para alcanzar la iluminación. Nuestra energía enfocada en un camino espiritual, que es un camino rápido a la iluminación. Entonces hay estas tres vertientes dentro del hinduismo que se practican en India, en China, en el Tíbet, y del Tíbet han llegado también pues a todo el mundo, ¿no? A Europa, América, etcétera, ¿no?
Aquí están sugeridas dos vertientes dentro de la exposición que ustedes hagan de budismo. La vertiente del budismo tibetano, que es el budismo Kadampa, esta de Geshe Kelsang Gyatso, que ha hecho una traducción importantísima de los textos más importantes del budismo tibetano. Hay alrededor de 22 libros traducidos por Geshe Kelsang Gyatso, que ven ustedes aquí en la imagen, traducidos a todos los idiomas. Hay un templo ya aquí en Guadalajara, un templo Kadampa muy bonito que no se ha inaugurado por la pandemia, pero que ya está pues listo. El budismo Kadampa llegó a Guadalajara hace 8 años, en febrero de hace 8 años, entonces ha tenido una importancia muy, muy buena, ¿no? Y la otra vertiente es el budismo Zen. El budismo Zen viene más bien como de China, es como la conjunción de India con China, y es esta vertiente del budismo que habla mucho como del mindfulness, del momento, de la respiración, el caminar, vivir el momento presente, todas estas cuestiones. Y aquí hay un personaje muy importante que ustedes pueden por allí seguir a través de Google, que es Thich Nhat Hanh, que es un monje de Indochina que tiene una difusión muy importante y una comunidad muy grande también que difunde sus ideas a través de Internet. Lo pueden buscar a través de Facebook o a través de libros que han publicado también en esta comunidad. Nuestro siguiente tema es África. Aquí ya terminaríamos con Oriente y nos vamos a África. Este es uno de los temas más complejos porque es donde hay más prejuicios. Si yo les digo a ustedes, ¿qué ven aquí? En estos altares seguramente pues ven cosas diabólicas, cosas feas, cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, ¿sí? Pero entender las religiones africanas y cómo esas religiones africanas llegaron a América y llegaron en condiciones tan difíciles de esclavitud, de rechazo, de satanización, de asociar con ideas malignas o con el diablo mismo, todo esto, de descalificación de parte de quienes traían a los esclavos, pues generó un rechazo muy fuerte hacia todo lo que es hoy la santería, el espiritismo, el palomonte, la regla de 8, ¿no? Y lo que vamos a hacer en esta sesión es ver o estudiar estos cultos afroamericanos a partir de sus sincretismos, sus diferentes sincretismos. Sincretismo es una palabra que se usa mucho en el estudio de las religiones y quiere decir la conjugación de ideas de diferentes tradiciones. Una cosa son las religiones africanas en su propio contexto, los yorubas en África, por ejemplo, cómo se vive, cómo se cree, cómo se piensa la religión yoruba en África, sus ideas, su relación con la naturaleza. Las religiones africanas hablan mucho de las energías de la naturaleza. Los dioses representan estas energías de la naturaleza, o los orishas representan las energías de la naturaleza. Pero en estos procesos de la esclavización, el primer momento es cuando las tribus enfrentadas en África unas con otras van peleándose entre ellas, van generando guerras y van dividiendo a las comunidades, separando a las familias, separando a las etnias y juntándolas con otras que hablan diferentes lenguas y tienen diferente religión. Entonces, aquí ya hay un primer rompimiento. ¿Por qué se hacía esto? Porque separarlos y dividirlos hacía más fácil la venta de esclavos de los mismos jefes tribales hacia los europeos que estaban llegando desde Portugal, de España y de todos lados a comprar esclavos para llevarlos a América. Entonces, la primera forma de deshumanizarlos y de quitarles poder y de quitarles fuerza fue separarlos de sus familias, separarlos de sus tribus y separarlos de su cultura y sus creencias. Entonces, aquí hay una primera mezcla entre religiones africanas.
Se suben a los barcos, son travesías que duran meses en condiciones tremendas, en condiciones terribles, encadenados, tirados en el suelo, imagínense, los desnudos, etcétera. Y en estos momentos de angustia, de dolor, de mucho miedo frente a los vaivenes de los barcos y las olas y todo lo demás, ¿qué es lo que sucede? Pues que entre ellos van rezando y van pidiendo a sus mismos dioses. Y aquí hay un primer sincretismo entre las mismas religiones africanas. Cuando hay situaciones de miedo, cuando hay situaciones de temor muy fuerte, la tendencia natural es a pedir el auxilio del cielo. Y entonces allí empieza este primer contacto entre las religiones africanas. Sigue la travesía, llegan a América y aquí, al llegar a América, se encuentran con las comunidades indígenas y con las comunidades que ya estaban aquí y que tenían sus propias creencias. Este es el segundo sincretismo. De las religiones africanas ya sincretizadas a las religiones de los habitantes del Amazonas o de los habitantes de Cuba o de los habitantes de México o de América o de la tribu o de la etnia que les haya tocado. Entonces, este encuentro con las culturas indígenas prehispánicas en América es el segundo sincretismo que va permeando a la religión o lo que ya conocemos o ya llamaremos cultos afroamericanos. Ya no es solo la religión africana, sino los cultos. ¿Y por qué digo cultos? Porque las ideas religiosas se van diluyendo, se van perdiendo. Una cuestión muy importante es que no hay textos escritos. Todo se hace a escondidas, todo se hace a través de la tradición oral y todo se hace a través de los rituales, pero no hay textos escritos. Entonces la difusión oral pues también hace que se pierdan muchas cosas y que se tomen muchas versiones. ¿Sí? No hay una versión, por ejemplo, de cómo practicar un ritual, no hay una sola versión de cómo practicar un ritual, sino que pues hay una gran variedad de expresiones a la hora de hacer los rituales, ¿no? Y el tercer sincretismo tiene que ver con la relación con el cristianismo. Los grupos o los esclavos que llegaron a Norteamérica, donde ya estaba poblado por protestantes, por comunidades de protestantes, tienen una forma particular de sincretizarse con el cristianismo protestante. Y los que llegan al sur, a México o a Sudamérica, donde está prevaleciendo el catolicismo, entonces se sincretizan de manera diferente. Por ejemplo, la enseñanza de la tradición cristiana es diferente entre protestantes y entre católicos. Y generalmente en el norte, con los protestantes, es mucho más duro, más reacio, menos abierto, ¿sí? Entonces va a ser diferente la manifestación de los cultos afroamericanos en Estados Unidos a cómo se da en Brasil, o a cómo se da en Veracruz, o a cómo se da en América del Sur. Y esto por la relación que tocó con comunidades católicas o con el protestantismo. Entonces, en los cultos afroamericanos encontramos este proceso de tres sincretismos, donde la representación de sus altares, de sus fiestas, de sus tradiciones religiosas, pues es muy diferente según el lugar en el que están. De lo que hay en América, bueno, pues tenemos la santería muy fuerte en Cuba, el espiritismo que se ha desarrollado a principios del siglo XX, por ejemplo, fue muy fuerte este movimiento de espiritismo en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Brasil. Y bueno, ustedes saben pues que Madero era espiritista, ¿no? Por ejemplo, o que había comunidades espiritistas. El espiritismo fue
tuvo mucha influencia a finales del siglo XIX y principios del XX. El palomonte, la regla de Osha, el vudú, el umbanda, todas estas vertientes de las tradiciones africanas que se practican en diferentes lugares de América, ¿no? El vudú en Haití, por ejemplo, ahí tenemos una imagen en la parte superior izquierda de una posesión o una incorporación dentro de un ritual de vudú en Haití. Entonces, bueno, pues se trata de entender qué elementos están presentes allí y cómo en las diferentes imágenes de las católicas, Santa Bárbara, están escondidas o representadas orishas de la tradición africana y cómo ellos estuvieron venerando o siguen venerando a sus orishas a través de imágenes católicas, ¿sí? Esto, pues, es los cultos afroamericanos. Otro tema, y aquí empezaríamos con las religiones monoteístas, pero antes de ver la tradición abrámica, pues empezaríamos con el mazdeísmo, Persia, la antigua Persia. Zoroastro es el gran reformador de la religión mazdea. Se conoce esto en Occidente por un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, que seguramente ustedes conocerán, pero que no refleja totalmente lo que es el pensamiento de Zaratustra. El mazdeísmo es una religión muy importante ahorita, actualmente, no tanto por el número de creyentes, sino por las ideas tan importantes que están presentes en el mazdeísmo y que luego tienen una influencia muy, muy fuerte en la tradición abrámica. Las ideas mazdeas, por ejemplo, están presentes en el pensamiento judío, en el pensamiento, y de allí se deriva al católico y al islam. Por ejemplo, la idea de la creación del mundo, la idea de los ángeles, la idea del juicio final, todas estas ideas que se reconocen como ideas propias del catolicismo o del judaísmo o del islam, pues son ideas que estaban presentes ya en el mazdeísmo, en la Persia antigua. Los practicantes actuales del mazdeísmo se llaman parsis. Hay pocos, pero son las ideas es pues lo más importante. Los parsis están sobre todo en la India y en Estados Unidos. Comunidades pequeñas, no son muchos, pero lo importante pues es conocer estas ideas. Ahura Mazda es el creador del mundo y es como la representación de la divinidad, y esta imagen que tenemos aquí al centro, bueno, aquí tenemos a Zoroastro o a Zaratustra, y esta imagen que tenemos al centro representa la síntesis de las creencias zoroastristas. Las alas con las tres líneas de plumas significan la práctica de todo mazdeísta. Buenas intenciones, buenas palabras y buenas obras. Esta es la síntesis de la vivencia de un mazdeísta. Todo empieza con las intenciones, buenas ideas. Si tus ideas son buenas, si tus ideas son nobles, si tus intenciones son buenas, tus pensamientos son buenos, tu palabra va a ser buena y tus acciones van a ser buenas. Y esa es la forma más fácil de entender todo el significado mazdeo. Finalmente, bueno, pues este es un tema que ya conocen, más cercano tal vez a nuestra cultura, la tradición judío-cristiana. El judaísmo, esta religión que nace con Abraham. Abraham recibe el llamado de Dios y le dice: no adores a todos los dioses, hay un solo Dios, yo soy el que soy Yahvé, soy único, soy solo hay un Dios. Pero el nacimiento del judaísmo, vamos a estudiar el nacimiento del judaísmo y fijándonos sobre todo en la implantación de una religión monoteísta.
¿Qué aportan los judíos a la historia? Los judíos tampoco son muchos, a los judíos no les interesa expandirse, ni hacer proselitismo, ni convertir a nadie, ni crecer como comunidad. El judaísmo es una religión para los judíos. Así se entiende y así se ha vivido siempre. El judío es el que nace de madre judía. Y a los judíos no les interesa crecer ni convertir a nadie, como a otras religiones, ¿no? Entonces, lo importante del judaísmo es que se mantienen como grupo, como familia, como etnia, y se apoyan mucho entre ellos, esto lo sabemos, son parte como de una misma familia, pero lo que han aportado a Occidente es muy valioso. Por ejemplo, la escritura de la historia. Los judíos fueron el primer pueblo en la historia que se le ocurrió escribir su historia. ¿Cómo lo hicieron y dónde la encontramos? Pues en el Antiguo Testamento, a través de las genealogías. ¿Han leído ustedes el Antiguo Testamento? El libro del Génesis, pues ahí viene, ¿no? Abraham vivió tantos años y tuvo tantos hijos, y entonces a partir de allí, de esta contabilidad, es que los judíos cuentan también el tiempo y su calendario. Se hace una relación desde el primer día de la creación y luego todas las genealogías y se suman los años que llevamos desde la época actual, y entonces estaríamos en el año 5581, por ahí no me hagan mucho caso a la fecha, pero estaríamos en el año 5000 y tantos, ¿no? De la creación del mundo por el eterno, dicen los judíos, ¿no? Es decir, que para el judaísmo el mundo empieza cuando en el libro del Génesis se anuncia que Dios creó al mundo y toda la historia del pueblo judío que viene narrada en el Antiguo Testamento. Entonces, esta contabilidad pues hace que tengan su propio calendario. Otra aportación muy importante es la identidad y lo que los judíos han aportado a través de sus grandes sabios. Uno de los premios Nobel, por ejemplo, en la cantidad de premios Nobel que hay en todas las áreas y que son judíos, en la literatura, en la medicina, en la economía, una gran cantidad de personas que han recibido los premios Nobel son judíos. ¿Y esto por qué? Pues porque los judíos se preocupan mucho de preparar a sus propios miembros. Todos los judíos tienen que aprender hebreo porque las oraciones se hacen en hebreo y además aprenden la lengua del país en el que viven y además, como son comunidades que están migrando constantemente, pues son familias o son personas que hablan diferentes idiomas y aprender idiomas desarrolla la inteligencia. Entonces, pues han aportado mucho también a la historia cultural del Occidente. Tenemos estos textos aquí sugeridos, la Torá, que es lo que en la Biblia está como el Antiguo Testamento, estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Estos 5 libros del Antiguo Testamento es lo que comprende la Torá. Ustedes pueden buscar una versión de la Torá o pueden, si tienen alguna Biblia, leer o enfocarse en estos libros, 5 libros del Pentateuco. Si les interesa la mística judía, la cábala y todas estas cuestiones, hay un libro muy bueno que se publicó por el Fondo de Cultura Económica, que tampoco es caro, que es de Gershom Scholem. Se llama el libro Las grandes tendencias de la mística judía. Y aquí Gershom Scholem, que es un autor muy reconocido y muy serio, judío, habla sobre la cábala, el Zohar, etcétera, todas las vertientes del misticismo judío. Esta es una buena fuente si les interesa a ustedes conocer este tema. Y acerca del judaísmo y su influencia en el mundo occidental, pues está este libro que escribimos Wolfgang Vogt y yo, que se llama El judaísmo y la literatura occidental, publicado por la editorial universitaria de la UDG y Paidós en el 2013. Y este libro lo que recoge es
a lo largo de la historia del judaísmo, cómo se refleja, las aportaciones del pueblo judío a la cultura occidental desde la literatura, particularmente. La literatura, por ejemplo, del Holocausto, de los pogromos, de las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? Es un libro muy bonito. Nuestro siguiente tema es el catolicismo y sus contracorrientes. Cuando hablamos de catolicismo, pues estamos hablando de 2000 años de historia de la institución más poderosa del mundo. Poderosa en cuanto a su poder y también en cuanto a que no ha desaparecido, ¿no? El hecho de que una institución se mantenga durante tanto tiempo, pues implica también que ha sabido adaptarse a cada época y a cada momento de la historia. Y como es tan amplio hablar de 2000 años de historia en todo el mundo, por ahí decían, a mí me interesa esta parte de la relación religión y política, me interesa, por ahí mencionaban también ustedes, la forma como la iglesia ha intervenido en la política. Bueno, pues, ¿qué podemos ver de todo esto? Podemos ver mucho, podemos ver lo que ustedes quieran, pero creo que podríamos centrarnos o la sugerencia que yo les hago es que veamos por un lado el nacimiento de la iglesia, el contexto en el que Jesús nace y se desarrolla y cuál es su diferenciación con el judaísmo, es decir, cuál es el mensaje original de Jesús, estos primeros siglos, y luego la institucionalización de la iglesia a lo largo de la historia, pero a través de los concilios. ¿Y por qué a través de los concilios? Porque en los concilios se van formando los dogmas de la institución. Y cuando se dice, el dogma es este, sea anatema lo demás, entonces todo lo demás es descalificado como herejía, separado de la iglesia y por lo tanto pues dejado fuera. Entonces, ¿cómo se va conformando la institución? A partir de los concilios, ¿cuáles son las ideas más importantes que se establecen en los concilios y que dan identidad a la comunidad católica? Por ejemplo, el celibato sacerdotal. Si yo digo catolicismo, seguramente ustedes pensarán confesión, bautismo, confesión, bautismo, celibato, ¿qué más? Transubstanciación, cómo se convierte la hostia y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero muchas de estas cuestiones no están presentes en los evangelios, sino son cosas que se han establecido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. La veneración de los santos. Los santos empiezan en el siglo IX de nuestra era. Antes no había santos. La idea de santidad era diferente a como se tiene ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se han establecido estas ideas y son parte ahora fundamental del ser o no católico? Aquí, por ejemplo, en México, decir que no crees en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pues casi te linchan, ¿no? Pero obviamente un protestante dice, pues, ¿cómo se te ocurre venerar las imágenes, no? La Virgen no es Dios. Aquí hay diferencias teológicas muy importantes que hacen una gran diferencia y han generado muchos pleitos y muchas guerras entre creyentes cristianos de diferentes tradiciones, por ejemplo, protestantes y católicos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta, ver cómo se han conformado los dogmas a través de la historia de la Iglesia Católica mediante los concilios. Y el otro tema importante para la segunda parte de esta sesión es el protestantismo histórico, Lutero, la Reforma, y cómo de aquí nacen las iglesias evangélicas y posteriormente las pentecostales. El pentecostalismo es muy fuerte en América Latina, es lo que más ha crecido desde los años 70 del siglo pasado, 50 años de desarrollo de las iglesias pentecostales, un crecimiento muy exponencial, un crecimiento muy, muy alto. Y bueno, pues aquí tenemos
varios ejemplos, la Iglesia de la Luz del Mundo, por ejemplo, que es una iglesia pentecostal, y ver toda la variedad de iglesias cristianas pentecostales, pero entender cuál es el sentido de la reforma de Lutero y el conflicto que se da con la Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿sí? Entonces, ver estos dos temas es la sugerencia, pero pues ustedes también digan qué les interesa más. Hay mucho que ver en esto dentro del cristianismo, pero podríamos enfocarnos en estos dos temas, ¿no? Finalmente, el Islam. El Islam también es una religión abrámica, tiene mucha relación con el judaísmo y el catolicismo. Seguramente ustedes no se imaginaban hasta ahora que se los voy a decir, que la Virgen María aparece en el Corán, que Jesús aparece en el Corán, que se reconoce a Jesús como un profeta, que se reconoce a María como la madre de Jesús, y que el Corán recoge toda la tradición del judaísmo y del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia con el Corán? Del Islam con cristianismo y judaísmo. Pues que el Islam reconoce toda esta tradición y su primer precepto, reconozco que no hay más Dios que Alá, es decir, monoteísmo puro, y que Mahoma es el último de sus profetas. Esta es la fuente de la fe de los musulmanes. Y esto implica muchas cosas. Jesús no es hijo de Dios, no hay Trinidad, o sea, Dios es uno, Dios no se divide, Dios no tiene hijos, Dios no nace de una virgen. El Islam, igual que el judaísmo, dice, Dios es uno. Y dentro de toda la tradición de profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, el Islam la reconoce y dice, Jesús es un profeta, y después de Jesús viene Mahoma, o Mohammed, y es el último profeta de la cadena, que cierra la cadena de las profecías. Entonces, el Islam, pues, es la continuación del judaísmo, el cristianismo y el Islam. ¿Cuándo nace el Islam? En la historia y en la Biblia encontramos esta historia. Abraham tiene primero un hijo que es Ismael. Recuerden cómo la profecía, Dios le dice, te voy a dar un hijo y tendrás una descendencia como estrellas en el cielo. Sara es muy grande y Sara se desespera y le dice, pues no llega ningún hijo, yo ya soy vieja, no te puedo dar hijos. Para que se cumpla la profecía, toma a mi esclava Agar. Y Abraham toma a Agar y tiene a Ismael. Pero después Dios, Yahweh, le habla a Abraham y le dice, ¿por qué me desobedeces? Yo te dije que te iba a dar tu propia descendencia y te la voy a dar a través de Sara. Y Sara queda embarazada y nace Isaac. Ismael después es rechazado, separado junto con Agar, la esclava, y de esta raíz, los ismaelitas es que se van por el desierto, van emigrando y de aquí nace todo el pueblo musulmán. Este es el origen del Islam, ¿sí? Son los descendientes de Ismael que también a través del arcángel Gabriel, le está comunicando constantemente a Agar y a Ismael el mensaje de Dios. O sea, Yahvé no habla directamente a Agar, sino es el arcángel Gabriel el intermediario con el pueblo, o con Agar y con el pueblo islámico. Musulmán quiere decir sumisión, sumiso a Dios, a la voluntad de Dios. Los musulmanes se reconocen como sumisos a la voluntad de Dios. Y bueno, pues es impresionante del Islam. Si ustedes ven aquí las imágenes, no se representa a Dios, no hay una representación humana, no se permite representar humanamente a Dios, eso sería como un sacrilegio tremendo, pero sí la representación de lo sagrado, de lo divino, se hace a través del arte y a través de la geometría y a través de la arquitectura.
de tal manera que las mezquitas y el arte islámico es hermosamente bello, es muy bello y es muy rico en estas representación de figuras, de representación de la divinidad a través de los colores, a través de la geometría, a través de la arquitectura, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, pues es la devoción. Un musulmán no se bautiza, ni se le da un acta de bautizo. Para ser musulmán no se necesita que tengas un papelito que te diga, él es musulmán, no. El musulmán es el que practica los 5 pilares del Islam todos los días. ¿Sí? Y si no los practicas, pues no eres musulmán. Si no crees y no practicas los 5 pilares, pues simplemente no se es, ¿no? Bueno, pues este es nuestro último tema. Aquí hay varios, entre los temas que se verían, conocer la historia, las creencias y las prácticas musulmanas, conocer las corrientes religiosas y políticas al interior del Islam, sunitas, chiitas y la vertiente mística que son los sufis. Esto nos va a ayudar a tratar de entender el conflicto actual en Oriente Medio y su relación con las creencias y la política mundial. ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Oriente Medio? ¿Por qué los wahabitas? Toda esta situación de conflicto, pues que antes de la pandemia salía en todos los periódicos y ahora ya no se habla de esto, pero hay un conflicto muy fuerte en Oriente Medio. Y los textos que se proponen son estos, ¿no? El Islam y la cultura occidental, La guerra de los dioses, que es un libro que sacamos en el 2004. Y recientemente escribimos un libro que es este, aquí lo verán, El Islam y la cultura occidental. Este es nuestro último libro. Salió el año pasado por la editorial universitaria. Es un libro de 450 páginas donde se aborda el Islam en sus diferentes contextos. En Europa, la situación de las mujeres, en Arabia, en Yugoslavia, en Egipto, en Oriente Medio, la mujer y la sexualidad, en Irán, en África, en la India, etc. Este es un libro muy bonito que ustedes pueden comprar a través de la librería Carlos Fuentes y se los llevan a su casa. Bueno, pues este es nuestro último tema. Esto es lo que se pretende ver en el curso y pues ahora escuchemos sus comentarios.